¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Lalo Freire? Bienvenido al seminario. No lo escuchamos, debe estar Tenés muteado. está muteado tu micrófono, Lalo, lo tenés que desmutear. Ahí ¿Viste? está, listo. Ahora ¿Están sí. ahí? ¿Está Perfecto. bien? Perfecto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, ¿eh? La verdad que para nosotros es un gusto y para los estudiantes del seminario, la verdad que un honor y Bueno, bueno, y muchas gracias a Marta también, que fue quien estuvo en todas estas gestiones de poderlo traer, porque sabemos que la agenda suya es una locura. no. Espero que les sirva la charla. Yo, la verdad que es un lujo, chicos, que tienen la oportunidad de dialogar con él, así que háganle preguntas. Lo conocí a Lalo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación como profesor mío, cuando todavía tomábamos notas en papelitos y viromes, y para hacer una entrevista teníamos que trasladar un montón de gente en un auto para llegar. Entonces yo le pedí a Lalo que venga y nos cuente él cómo fue la experiencia. Lalo trabajó en todos los medios, radio, televisión, diarios, escribe excelentemente. Que nos cuente, que nos cuente él cómo vivió el ingreso a los medios masivos y cómo fue en cada medio las habilidades y competencias que necesitó para poder desenvolverse. Bien. ¿Arranco? Sí. Bien. A ver, la verdad que mi trayectoria en el periodismo abarcó todos los medios conocidos, radio, televisión, diario. Las primeras experiencias fueron en diario, cuando todavía no había terminado la facultad, en los principios, un diario que ya no está más. Después hice radio y posteriormente radio y televisión. También estuve 10 años en La Voz del Interior, en los SRT, en las radios estuve en Universidad, en Nacional, en LB2. LB2 tampoco está más. Y ahora también estoy haciendo FM en Radio Suquía y bueno, trabajando en Canal 12. Hicimos un poco de todo, hubo experiencias muy lindas. Entre ellas recuerdo mucho un equipito de investigación que formamos en los SRT, en Canal 10, que dio muchos resultados, con buenos temas que hicieron bastante ruido, con buenos estudiantes, casi a punto de egresar de la Facultad de Comunicación, en ese momento Escuela de Ciencias de la Información. Uno de ellos, Franco Picato, que terminó siendo, bueno, un directivo de La Voz del Interior, Mónica Vázquez, que creo que terminó trabajando en España, Nachito García, que después se fue a trabajar a la CNN, a Atlanta, Estados Unidos. Bueno, digamos, la experiencia fue toda por ese lado. Hoy estoy en Telenoche y, bueno, nuestra empresa está viviendo, me parece, una revolución importante, de la que formo parte, pero de una manera bastante tangencial. Se le da mucha importancia a las redes, a lo que es el 12.tv, o sea, la web de Canal 12, también el Instagram, el Facebook, el YouTube. También es una herramienta de comunicación que tenemos. Y bueno, en lo que yo pueda, aporto. Pero bueno, quedo abierto a las preguntas de ustedes. Si vale una definición como síntesis, es que me considero un periodista de la vieja época, en el sentido en el que hoy el periodismo pasa mucho por Twitter, pasa mucho por las redes. Y yo vengo de una generación donde el periodismo se hacía más en la calle, se gastaba más suela de zapato. Bueno, de zapato no usa nadie, todo el mundo usa zapatilla ahora. Pertenezco un poco más a esa generación. Y creo, estoy convencido de que sigue teniendo mucho valor estar en la calle, hablar con la gente, cruzarse con hombres y mujeres, jóvenes y viejos, en lugares como el Mercado Norte, si quieren un ejemplo, pero también a la vuelta del barrio. Creo mucho en la importancia que tienen
los viajes para cualquiera de nosotros, ir y conocer otras culturas, ir hacer, digamos, experiencias en otros lados. En Canal 12 hicimos un ciclo que se llamó Lalo por Latinoamérica, viajando por ciudades, donde había cosas para mostrar que pudieran llegar eventualmente a servir para esta gran ciudad que es Córdoba, que no se termina de organizar nunca, pero que entiendo que va camino de eso. Hicimos dos viajes distintos a Santiago, a Lima, a Medellín, a Curitiba, a Santa Cruz de la Sierra. La verdad que fue una experiencia muy interesante. Hicimos también para los 10 años de Telenoche un viaje muy lindo a Italia, con notas que, bueno, que causaron mucho impacto. Eso es en síntesis mi experiencia de trabajo. Y bueno, yo voy a hacer hincapié, bueno, siempre hago punto, no porque sea junto con Marta, seamos los docentes del seminario Lalo, sino bueno, para también fui anotando algunas cuestiones previas de este encuentro, ya que teníamos esta oportunidad de conversar en este marco, y en la línea de lo que, y te voy a tutear porque la verdad que no te creas que Sí. llevamos tanta edad. Lalo, una de las Estoy cosas que me seguro parece... que llevamos unos años, yo soy más viejo que vos. Pero una de las cosas que bien comentaba y era por la cual nos interesaba tanto escucharte, es por dos cuestiones. La primera, que un periodista parado en Córdoba y ejerciendo el periodismo desde Córdoba, lo cual no es una cuestión menor, que la voy a hacer en una pregunta luego respecto de esta cuestión de este centralismo que tenemos, ¿no? Y para tantos jóvenes que están aquí ya transitando la carrera de comunicación, y un poco en la línea de lo que bien comentabas en tu recorrido, ¿cómo es tu mirada, casi desde una cuestión biográfica, desde qué cambios has notado en términos del ejercicio profesional del periodista? Algo nos has adelantado en los lenguajes, los canales, y fundamentalmente esto como de las lógicas de producción del periodista, ¿no? O de la empresa periodística. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Qué es lo que vos podés narrar desde Córdoba de estos tres ejes? Lenguajes, lógicas de producción y ejercicio profesional. A ver, me parece, tomaría esta frase que dije hace un rato, me parece que hoy se hace mucho periodismo de redes o mucho periodismo de Twitter, pero tiene un valor eso también, porque inmediatamente eso que a nosotros nos cuesta tanto construir, que son las fuentes confiables, a veces están en Twitter, a veces no. A veces hay fake news, a veces hay información que es incorrecta, es falsa. Y eso es lo que nos toca hoy, es decir, creo que hoy buena parte de la actividad profesional de los periodistas pasa por esto de chequear más que nunca las fuentes y saber cuándo esa información verdaderamente tiene un valor, agregarle valor. Y yo creo que ahí está un poco la fibra del periodista. Porque la información que vemos en las redes la tienen todos, pero el poder mostrarla de otra manera, el poder escribirla, el poder presentarla, el poder buscarle contextos, solamente lo puede lograr esa persona que se ha formado para ejercer ese rol. Ahora bien, también somos prisioneros de las métricas. Yo trabajo en Radio Suquía y muchas veces les digo al jefe de contenido, ¿viste la entrevista que acabamos de hacer? O sea, una entrevista de alto impacto en radio, y por ahí me dice, sí, estuvo buena, pero esos temas no miden. De pronto mide más el calendario de las ayudas sociales X, de las tantas que tiene en nuestro país. De pronto eso es lo que la gente quiere saber. ¿Cuándo van a cobrar el suplemento este o la ayuda social aquella? Entonces, bueno, ahí hay una tensión y hay que saber cabalgar un poco en torno a eso. Yo vuelvo sobre este concepto. Creo que hoy, y eso no es una experiencia personal, porque yo ya ahora estoy
un poco en otro lugar del ejercicio profesional. Pero se me ocurre que hoy poder instruir desde la academia, desde la facultad, a las jóvenes generaciones en saber tener esas herramientas para chequear información, al mismo tiempo para poder editar rápidamente lo que se puede hacer. Porque hoy ustedes habrán visto, y más en pandemia, hoy prácticamente esto que es el celular se ha transformado prácticamente en una cámara. Obviamente que no tiene la calidad de un informe especial. Acá tenemos que decir que acá no hay arte, acá casi no hay estética. Y la información se nutre del arte, de la estética. Pero una persona que hoy estudia periodismo, con estos aparatos, puede prácticamente hacer todo el proceso, puede grabar una entrevista, puede filmar, puede estar presente en un acontecimiento inédito y solamente él lo puede tener en su celular y puede tener una primicia. O sea, dominar todo eso me parece que es fundamental. Nosotros nos cuesta a veces encontrar gente que ya esté como rodando cuando los incorporamos a nuestra mesa de trabajo. Eso se adquiere con el tiempo, pero si alguien logra, es como avanzar rápido en esos procesos de decir, bueno, ya no es solamente saber redactar la noticia, la 5W, en fin, el encabezado, el título, la bajada, sino también dominar toda la serie de elementos que van a aparecer después en las redes. Bueno, eso le va a dar un hándicap a un profesional, a una profesional que egresa de la facultad. Yo tengo una pregunta. Yo sé que los chicos, hay que dejar a los chicos que pregunten, pero yo le quiero preguntar a Lalo, ¿cuáles, Lalo, crees que eran las competencias personales, las características individuales, como por ejemplo la empatía para ser un periodista? ¿Qué periodista conseguía una primicia y qué no? Y las competencias nuevas que ahora con la tecnología necesita, como vos decís, bueno, para hacerlo todo con el celular vas a tener que entender el arte si querés llegar. Por ejemplo, el caso de la Wanda Nara ahora, sí, la capacidad que tiene de llegar a 8 millones de personas con una foto. Sí. O hacer una frase como otra familia que te cargaste y que pega y ya están haciendo canciones y ya, o sea, ¿cuáles son las competencias personales que vos ves, no? Bueno, a propósito de eso, iba a poner el ejemplo entre nuestro equipo de trabajo de Florencia Ferrero, que es muy activa en las redes, que digamos que también integra el equipo de Telenoche, que está en un programa del mediodía, y que claramente por ser joven, y creo que todavía no ha egresado, ni siquiera está haciendo la tesis, me parece, la Florencia, se mueve como pez en el agua en esto de las redes. Pero, al mismo tiempo, quiero decir que yo valoro también diferentes formas de hacer periodismo. Cuando uno lee a un periodista que publica información de lo que se está hablando en este momento en Casa Rosada, de lo que pasa en la reunión entre la vicepresidenta y su gobernador de Buenos Aires, más lo que dice Ferraresi, es gente que evidentemente ha logrado construir una relación con las fuentes, ha logrado meterse en determinados pasillos, conversar mucho, chequear, filtrar la información y después publicar un análisis. Eso no se consigue solamente con las redes. Seguramente que habrá información de esta que decís vos, Marta, porque muchos de estos, como Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, publican todo el tiempo en Twitter. Y después, bueno, por ahí cuando mete la pata borran. Pero en general, también allí hay una fuente de información. El tema es cómo yo transmito esa información, cómo la proceso, cómo le doy valor. Respecto del grado de impacto que tienen estas personalidades públicas, a ver, si me preguntás,
hoy te diría, a veces las angustias de la sociedad, los problemas, son muchísimos en la Argentina de hoy, la inseguridad, la falta de trabajo, el narcotráfico, bueno, un montón de cuestiones. Si hablamos en escala micro, la contaminación de Barrio Villa Páez, todos esos problemas necesitan en algún momento que hablemos un poquito de Wanda Nara y Icardi. Pero no nos pasamos todo el tiempo haciendo eso. Nuestro trabajo va por otro lado. Me parece que nuestro trabajo va por aportar información útil, por descubrir cosas, por mostrar lo que a veces nuestros mandantes o gobernantes no quieren dar a conocer. Por caso, hoy el gran debate en el que nos ha querido meter el gobernador Schiaretti en campaña es si los cordobeses estamos pagando caro la energía porque no recibimos la misma cantidad de subsidios que los porteños. Y ese es un gran debate que podemos hacer, y encarando por el lado de, está bien, tiene razón, no tenemos subsidios, pero ¿y por qué la energía es más cara en Córdoba que en Mendoza? ¿Por qué es más cara que en Santa Fe, que son provincias similares? Ir buscando por ese lado, digamos, y no quedarnos solamente con una zanahoria que hoy en día podemos decir que tiene atracción, que tiene interés, que es la disputa política, pero la campaña, pero nuestra misión va por otro lado. Y en esa línea, Lalo, sí, está clarísimo y súper interesante lo que nos estás comentando, Lalo. Yo un poco en lo que bien estás contándonos, retomo el libro ¿cómo es? De Sietecase, de Reinaldo Sí. Sietecase, Periodismo, Instrucciones de Uso, donde un Martín Caparrós casi te diría muy enojado al momento de escribir su capítulo con el diario Times. Él decide como una postura profesional y casi te diría, sí, ontológica, puedo llamarlo, ¿no? Ética. Y él dice, y bueno, creo que muchos nos sorprendimos, incluso estando en el campo de la comunicación, este fenómeno, y bueno, por eso digo, sin caer, digo, en melancolías, porque sé que no es tu caso, pero ¿se ha degradado el ejercicio periodístico? Porque esto que está denunciando Caparrós de alguna manera cuando él dice esto de que el editor tiene como un relojito de audiencia, ¿no? Y esto Sí. en la prensa era como, ¿no? Esto realmente es algo muy novedoso en términos de que parece que, como vos bien decís, la calidad periodística le dio lugar al impacto. Entonces, Sí. mientras impacte, entonces él enojado dice, bueno, el Times me dice, mire Caparrós, escriba estas cosas, y él se planta y dice, no, yo como periodista, mi función es otra, ¿no? ¿Se ha degradado en ese sentido el periodismo, el ejercicio periodístico, Lalo? Bueno, mira, a tu pregunta, y ya que citas un libro, yo cito otro que ustedes seguramente lo deben haber visto, este libro, Ajá. lo deben haber leído, ¿sí? Se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, Sí, Cazadores de Noticias. Sí, señor. Fernando Ruiz, Cazadores de Noticias, 200 años en la vida cotidiana de los periodistas de 1818 a 2018, donde la última parte obviamente habla del periodismo digital. Y la verdad que, bueno, me había notado un poco una frase que tiene que ver con esto que dice Caparrós, respecto de, digamos, cómo se siente el periodista hoy, digamos, cuando está demandado por su medio para escribir noticias que realmente tengan alto impacto. Mira, dice, este libro está hecho sobre base de testimonios de personas como nosotros, claro, que están trabajando. Dice, es muy frustrante no poder hacer trabajo creativo. Está clarísimo que ya pasamos la etapa del romanticismo de la máquina de escribir, fumando y tomando whisky, pero otra cosa es no poder desarrollar creativamente tu trabajo. Mucha de esa adrenalina me gustaba, pero ya cuando ves que estás poniendo toda tu adrenalina en poner más rápido el título de una noticia frívola, entonces ya no. Un dato te quema. Esa es la adrenalina, ¿no? Bueno, esto refleja un poco lo que nos está pasando. Me parece que, mira, y voy a esto, en lo que no tenemos que olvidar nunca. Es difícil que vos acá, sentado como estoy yo ahora frente a ustedes, pueda conseguir una primicia. Probablemente sí, porque si tengo buenos contactos, buenas fuentes, alguien me llama en este momento y me dice, che, detuvieron a fulano de tal, a un empresario por evasión de impuestos, pone él, qué sé yo.
medio difícil que tengan a alguien por evasión de impuestos en Argentina, pero digo, no me salió bien el ejemplo. Pero hay que estar en el lugar donde ocurren las cosas. Fíjate esto. Dice, nos morimos de frío, nos mojamos. No somos ni noteros ni mobileros, somos periodistas. Ninguna red social va a reemplazar nuestro trabajo. Tener 1 millón de seguidores no te hace profesional. Exacto. Nos tenemos que acomodar para que la nueva tecnología no nos pase por arriba, para que no destruya nuestra fuente de trabajo. Si una periodista y un camarógrafo no hubiesen estado en el asesinato de Mariano Ferreira, no se habría sabido la verdad. Los periodistas decían desde la computadora que había sido un enfrentamiento. Muchos recibimos amenazas, pero tomamos reparos y seguimos adelante. Por eso hay que tener cuidado, no miedo. Nada va a reemplazar a un periodista. Bueno, les digo a las generaciones más jóvenes que nos están escuchando que Mariano Ferreira fue un activista, hay que decirlo, no puedo decir gremialista, que lo mataron en una época en que había manifestaciones, en la época de Costec y Santillán, la crisis del gobierno de Duhalde, me parece que fue más o menos en esos años. Pero había ahí justamente un periodista y un camarógrafo que estaban filmando cómo la bonaerense molía a palos. No, perdón, en el caso de este chico Ferreira creo que fue la patota de la Unión Ferroviaria. De hecho que lo condenaron al líder de los ferroviarios, creo que fue Pedraza, está en la cárcel todavía, no sé si es que ya ha recuperado la libertad por esta muerte. O sea, había alguien que estaba allí filmando, ¿no? Entonces, hay que estar ahí, hay que estar en la calle. Claro, y además estoy pensando, es casi una locura esto que por la búsqueda del impacto y de llegar a ciertas audiencias, Lalo, está instalado esta idea de que se abandona la primicia por esto de noticia en desarrollo. Entonces yo puedo titular cualquier cosa, total estaba en desarrollo. ¿Se entiende lo que digo? Se está escuchando mucho esto de, no sé, Lalo Freire acaba de decir que fue buenísimo haber matado a Mariano Freire, no sé si me entienden. Total, mañana me corrijo. Consigo, no sé, 8 millones de tweets y, pues bueno, no es noticia en desarrollo, en realidad, no tenía que verificar nada. Está instalado. Es que me parece que eso que vos estás diciendo, me parece que es tan cierto que la veracidad de la información con la irrupción de las redes sociales, del periodismo digital, se ha hecho un poquito más laxo. Esto que decís vos, bueno, publico esto y pongo noticia en desarrollo. Y la segunda publicación a lo mejor viene ya con alguna corrección de un dato que puse en la primera publicación y que ya no es tan así, no es tan cierto. Claro. Yo también siento eso, que por ahí incurrimos en ese problema, además de a veces, muchas veces, no utilizar correctamente el lenguaje. Ustedes me dirán, muy qué antiguo. Uy, perdón. ¿Se me fue? No, perfecto. Perdón. Digo, qué antiguo, hablando de la corrección en el lenguaje, cuando en realidad hoy, digamos, se escribe como se habla y a veces resulta chabacano, pero no hay que perder nunca de vista eso. No hay que perder nunca de vista en la corrección del lenguaje que usamos tanto para escribir como para hablar. Porque está vinculado al arte, ¿no? Claro. Exacto. El arte no es solamente lo que se ve, sino la forma en que yo provoco en las personas alguna reacción. Claro. La forma, las palabras que uso. Exacto. Yo a lo mejor lo digo porque vengo con la marca en el orillo de ser un periodista que se inició en gráfica. Entonces, el proceso de producción a veces de las noticias que van a salir al día siguiente lleva una elaboración, tiene unos contenidos que hay que respetar, y bueno, y después queda escrito. No sé qué dirán hoy los que a lo mejor se iniciaron en radio y televisión, que a lo mejor no reparan en esto, que para mí es esencial, pero igual sigue siendo importante utilizar bien el lenguaje, que para eso es tan lindo, tan diverso nuestro idioma. Y a veces cuando yo miro a alguien frente a cámara o en alguna cobertura digo, uy, ¿por qué tanta vuelta para decir algo que se dice, digamos, en lenguaje sencillo y con palabras justas? Claro.
Y en ese sentido, la radio parece que se ha preservado frente a la innovación tecnológica, ¿no? ¿No tenés esa sensación? Los chicos de estas generaciones que están en este momento presentes, o los que como circulitos, Sí, sé que circula mucho el podcast, ¿no? Es como que, pero que sí, no deja de ser la radio mudada, ¿no? Parece que se ha preservado sí. mejor. Sí, desde ese punto de vista, bueno, los podcasts yo no los utilizo mucho, pero las pocas veces que me asomé a los podcasts, la verdad que me parece que detrás de los podcasts hay un trabajo ordenado, hay un trabajo pensado, hay una pauta, eh, hay un mensaje bastante elaborado. Puede que por ahí a lo mejor agarran justo una entrevista muy picante, un ida y vuelta entre un entrevistado y un periodista incisivo, y se transforma en un podcast, puede ser, pero en general me parece que es una buena herramienta para alguien que no quiere estar, yo creo que ya nadie lo está, pero parado frente al televisor para ver cuáles son las noticias de las 20. La Claro. gente directamente hoy arma su propia agenda, busca su propia agenda, decide qué ver, qué escuchar, qué leer. Ya no sé, el término de medios masivos hoy ya hay como que hay que redefinirlo un poco. Hoy me parece que la gente tiene una cuota de autonomía que antes no tenía. Claro, incluso en Telenoche debo confesarte que te veo, pero a las 11, 12 de la noche, porque Flow permite rebobinar, entonces ya ni También. siquiera uno ve live, uno ve Sí, como sí, qué pasó más temprano ¿no? y se posibilita esta cuestión. Una pregunta que exactamente. quizá es para, ¿no? Sí, es como que puede generar mucho debate, pero desde las instituciones educativas y los comunicadores y futuros comunicadores que están presentes. Acá hablamos mucho de innovación social, Lalo, como esto de la necesidad de que toda innovación requiere de una preparación cultural. ¿Te parece que Sí. en el tema de todo lo que está ocurriendo con medios, los comunicadores sociales no debieran desarrollar como programas, te diría, de preparación de las audiencias? Porque si no, me parece que ocurre lo que denunciaban ya los de Frankfurt, ¿no? Una cultura del entretenimiento, lo voy a decir no en los términos de Frankfurt para que nos entendamos rápido, pero una industria del entretenimiento que por un lado trata de como de controlar e idiotizando a las audiencias, ¿no? En su tiempo de ocio, resulta que después a la que se le pregunta a la gente qué querés ver. Entonces al final el producto cultural también se degrada y empieza a ser, y digo, no ocurre lo mismo con el periodismo, y me quedé con esto que comentaste al principio, cuando tu productor decía, mira Lalo, diga más la agenda de cuándo se cobra el subsidio, el plano, esa agenda. Capaz que uno está haciendo un trabajo periodístico de una, no digo a lo Watergate, pero entiendo que es esa escuela periodística que realmente revela lo que el poder quiere tapar. Y me parece que eso, ¿no? Sería una Puede pena ser. que se pierda, ¿no? Si no preparamos a la A ver bien. claro. A ver si te interpreto. Yo creo que nunca debemos perder de vista, ya que citas el ejemplo de la radio, la televisión podría ser también, que el objetivo también es entretener a las audiencias. Ahora, entre entretener y engañar hay evidentemente una diferencia muy grande. Entretener quiere decir, en el lenguaje de la radio para nosotros, tratar de que el público no se vaya de nuestra sintonía, del dial. Y a lo mejor, efectivamente, hay temas al estilo Watergate, con todo el respeto que se merece esa investigación periodística, que tenemos que hablar. Y si tenemos buena merca, si tenemos buenos datos, sostenemos la audiencia porque alguien que está escuchando las internas que puede haber, por ejemplo, en la institución policial, de por qué no pueden resolver o no quieren o no saben resolver ciertos y determinados problemas que le preocupan a la gente, en los barrios. Si hay buenos datos, creo que la audiencia no se va. Pero no podemos estar en 2 horas o 3 horas de transmisión a veces sosteniendo esa atención. No podemos porque no tenemos cómo, no tenemos equipos, no tenemos gente. Entonces, cuando terminamos de hablar de ese tema, pues hablamos del precio del pan. ¿Va a aumentar el precio del pan? ¿Cuánto están los criollitos, la media luna? Es decir, vos me dirás, bueno, sí, pero ahí están distrayendo
No, porque es una cosa de todos los días. Cada uno de nosotros va a la panadería a comprar, ¿o no? ¿Qué es eso más allá de... Ahora los dietistas nos dan por la cabeza con que no hay que comer harinas. Pero digo, son temas, bueno, porque en definitiva estamos hablando de los precios. Entonces, y quien habla de precios habla de inflación. Hoy enganchamos con ese tema y ya nos remitimos al tema del precio de la nafta. ¿Cuánto hace que no aumenta la nafta? En Argentina aumenta todos los días. Y la nafta no aumenta. Bueno, enganchamos por ese lado. Y yo creo que es una misión también nuestra, digamos, mantener la audiencia para que no se vaya a otro medio. Porque si de algo se caracteriza esta etapa es que la verdad que el público puede elegir. No hace falta que se fanatice con una emisora, con un periodista, con un medio gráfico, con un noticiero de televisión. Me consta que la gente tiene esa soberanía de poder cambiar y buscar la información que más le gusta. Totalmente. Recuperaba, ya que nombraste a Fernando Ruiz y su libro, la presentación Sí. de Infopea sobre los desiertos y los oasis informativos de Argentina. Lalo, es preocupante. Más del casi 60% del territorio tiene desiertos informativos. Y en este seminario tenemos compañeros que están, te cuento, están en La Rioja, están en La Falda, compañeros en Cosquín, compañeros que también, hay una compañera que comentaba que ya viene de Vaqueros, de la provincia de Salta. Vaqueros, sí. Entonces, ¿cómo se inicia si uno es joven y si vos tuvieras que darnos un consejo, algo así como, a ver, Lalo Freire nos está por contratar para terminar con estos desiertos informativos? ¿Qué sería lo primero que vos requerirías de este profesional del periodismo? ¿Qué le indicarías? Bueno, yo necesito que usted haga qué cosas. Mira, primero voy a insistir con lo mío. Mirá cómo nosotros arrancamos la carrera de Ciencias de la Información en mi época, año 1974. El profesor, uno de los profesores, Jorge Pérez Gaudio, que en ese momento era corresponsal del diario La Opinión, nos decía que había que leer, que no se podía ir a clase sin leer todos los diarios. Yo iba a turno matutino a las 8 de la mañana y había que leer La Voz, Los Principios. El Tiempo de Córdoba no estaba todavía. Estaba el Córdoba, que era vespertino. Era poco lo que había que leer. Era poco. Por supuesto, escuchar la síntesis de Radio Universidad, que era una maravilla. Duraba 1 hora y tenías toda la información del día. Hoy sería imposible leer todo. Hoy habría que elegir qué leer, dónde informarse, qué fuentes son las más confiables. Primero, no abandono eso. Yo creo que hoy un estudiante de Ciencias de la Comunicación tiene que ser una persona que avance todos los días en algo más de su contenido cultural, o mejor dicho, de su compromiso cultural. O sea, ser una especie de esponja, que no solamente... Por eso lo veo mucho por ahí, los chicos jóvenes que vienen y los tipos les encanta el deporte, el fútbol, les encanta, y yo digo, está bien, cosa que nunca hice en mi carrera, y es un defecto. Hay que hacer de todo. Hay que hacer policiales, hay que hacer deportes, hay que hacer espectáculos. Pero ¿qué quiero decir? Hay que ser una esponja, absorber todo, porque al final, a la larga, todo eso va a dar un background cultural que yo creo que saca ventaja. Además de lo que dije en un momento, que es dominar todas las herramientas digitales que hoy están al alcance de la mano, de las cuales yo ahí no puedo instruirlos muchos, pero seguramente en la facultad hay materias afines específicas, y aprender de todo. Yo admiro a veces en mis compañeros de trabajo cómo rápidamente incorporan técnicas que van mucho más allá de su función específica. Veo, por ejemplo, compañeros camarógrafos que dominan rápidamente todo lo que tiene que ver con lo audiovisual, con la edición, con el arte electrónico, hasta con la transmisión de las noticias de lugares remotos. Todo eso
va incorporando un capital tan importante para el que se está formando que siempre va a ser valorado y seguramente se van a abrir paso en este mundo tan complicado, ¿no? Cuando yo estudiaba periodismo no éramos en un aula 1000 personas. Hoy Claro. creo que hay mucha gente haciendo lo mismo, ¿no? Pero creo que llegar, no solamente con el diploma en la mano, pero llegar con una agenda propia de trabajos, de notas, de experiencias, de viajes, de entrevistas, llegar con eso me parece que es lo que yo aconsejaría a los chicos. Acá, gracias, Lavi, abriendo ya micrófonos, que es lo que nos interesa también escuchar. Han estado participando a través del chat ya hace un buen rato. Paola comentaba ya desde el comienzo de tu exposición, dice esto de la necesidad de tener una mirada real de las cosas, no solo la virtual. No sé si, Paola, querés aprovechar. Mire que Lalo está hoy con nosotros, no es que va a poder estar todas las semanas, así que lo que nos pregunten hoy, no sé si va a volver a ocurrir. Paola. Hola, no, yo también soy medio de la vieja escuela que Lalo, por más que esté en la facu. Pienso que todavía sí, esto de no estar solamente chequeando lo que está pasando en las redes, sino lo que pasa en la calle, es importante. Y también considero, como dice Lalo, lo del background cultural, o sea, tenemos que seguir siendo esponjas y tenemos que seguir aprendiendo y reaprendiendo a medida que van pasando las diferentes circunstancias. Sin ir más lejos, vos hablabas de Costequi y Santillán. Bueno, el poder decir, bueno, ¿quiénes son? Porque fue un hecho relevante de nuestra historia, etcétera. Bueno, esto de saber buscar. Yo tuve un profesor de documentación periodística que lo amé en ese sentido. El hecho de consultar fuentes, de buscar documentación. Y es mucho de la vieja escuela que hoy ya no está tanto. Claro. En eso, Paola, fíjate vos cómo Infobae, que es un portal muy leído, cómo rescata estas cosas del pasado, pero que fueron hechos trascendentes, impactantes, cómo las rescata y cómo las reescribe. A mí, será por la edad que uno ya tiene en esta profesión, pero eso me apasiona. Y hoy, que tenemos registros fílmicos de los últimos 50 o 60 años de la televisión, pero fueron registros fílmicos que es como decir, es la materia prima, hay que elaborar todo, hay que volver a reescribir, hay que volver a construir, a hacer de eso algo épico, porque cuando uno mira las imágenes en blanco y negro, en ese momento el periodista estaba allí, pongamos el caso del Cordobazo, estaba allí, bueno, agazapado, tratando de que no le tiraran con gases lacrimógenos, no le impactaran, o que no le volara una piedra en la cabeza, y está eso solo, crudo ahí, y eso ya en sí mismo es un documento que uno puede reescribirlo, buscando a esos protagonistas, si es que todavía están vivos, buscando al sociólogo que interpreta qué pasó después, cómo cambió la historia a partir de ese momento. Es una tarea linda de poder hacer en esta etapa, donde por arriba nos van cruzando todas las noticias que circulan en las redes. Eso también forma parte de nuestro trabajo y creo que siempre tiene interés, siempre va a haber público para ese tipo de trabajo. Sí, sin ir más lejos, en el año 2001, ¿cuántos periodistas terminaron con balazos de goma? Claro. Que fue un hecho también trascendente y estuvieron las cámaras ahí, pudimos verlo, los que estábamos acá en la ciudad podíamos ver realmente lo que estaba pasando en Buenos Aires. Ahora, Paola, te aclaro una cosa, nunca nosotros somos la noticia. O sea, no. A vos te pueden pegar un balazo de goma, sí. Te pueden pegar un machetazo en la cabeza a algún policía, pero la noticia siempre está, no digo afuera de nosotros, porque nosotros somos parte, pero nosotros no somos los protagonistas. No. En eso tenemos que quedar, nos tenemos que poner de acuerdo desde el vamos.
Sí. Claro, pero pasa que hubo mucho también de espectacularización del propio periodista como showman, ¿no? Eso también ha ocurrido, que quizás venga de la escuela norteamericana, de los grandes referentes, empezaron en los años 60 con estos programas del periodista de la medianoche, ¿no? Que eran programas que duraban 20, 30 años en pantalla. Quiero darle la palabra, disculpe, Lalo, porque si no acaparamos todo y nos van a quedar pocos minutos. Gisela Carvalho, un poco en la línea de lo que vos venías diciendo, dice: antes había que ir a buscar la información, hoy por el contrario los datos nos sobrepasan. Entonces debemos más que nunca aprender a clasificar, analizar y discernir qué informar y qué no. Gisela, si querés ampliar un poquito tu comentario o hacer una pregunta a Lalo Freire. Hola, ¿cómo le va, Lalo? Placer, lo conocí hace muchos años también. Me parece que con Paola venimos de la vieja escuela también. Somos varios. Sí, bueno, justamente yo también me formé en la época en que la escuelita, por razones personales, dejé la carrera stand-by, y yo me formé en la escuelita cuando era la escuelita de ciencias de la información, y donde había que salir con la cámara, había que salir a buscar, a golpear puertas para una entrevista. Hoy la posibilidad que tienen los chicos de tenerlo Lalo acá y omitir todos esos pasos, es por un lado positivo y por otro lado no, porque por otro lado se aprende mucho golpeando puertas, pidiendo permiso, sabiendo cómo tratar al otro y demás. Y con este avasallamiento que hay de la información, creo que nos interpeló a los comunicadores de una manera tal que tenemos que aprender justamente eso, más que nunca, a saber dirigir la mirada, qué es lo que vamos a informar, ¿no? Y cómo lo vamos a informar. Nos mantienen con las antenitas alertas mucho más que antes. Entonces, por eso era mi comentario. Sí, está bien lo que decís vos. Te digo qué es lo que me pasa a mí personalmente como periodista. Por ahí te digo, me cansa, me harta poner TN, La Nación Más, y ver, por un lado, que no varían los entrevistados. Claro. Es siempre lo mismo. Luego, los debates van por el mismo lado. Y la verdad es que me canso porque, claro, busco algo nuevo, algo que me movilice, algo que me eche luz sobre los acontecimientos. El conflicto mapuche, en verdad, ahí tenemos un caso, por ejemplo. Y si vos escuchás de uno y otro lado de la grieta, no te cuesta entender verdaderamente la raíz del problema, la profundidad que tiene, los alcances, cómo se puede solucionar. El domingo, alguien que yo, la verdad que impensado para mí, porque siempre lo consideré un marketinero político, un consultor político, un analista político, Jaime Durán Barba escribe un artículo en el diario Perfil sobre el fenómeno indígena en Argentina, en Chile, en América Latina en general, pero centrado en Argentina y en Chile. 2 páginas. Hay que leerlo, porque aporta información que no la encuentro en ese debate que te digo, de que tienen la culpa, de que destruyen y son antiargentinos y que quieren formar un territorio aparte y que los instruyen los ex montoneros y que el Estado no ejerce la función represiva, que para eso es el Estado, o sea, o por lo menos para eso tiene la fuerza pública, a eso me refiero. Bueno, toda esa madeja que te enreda, bueno, sacás pocas cosas. Pero bueno, leyendo este artículo ahí me di cuenta que efectivamente es una cosa que viene desde hace muchos años, la problemática indígena, antes de Roca, si querés, antes del presidente que hizo la conquista del desierto, y que hay que saber verla, entenderla, y bueno, y nuestra misión es a veces salir de ese enfrentamiento. Sí, bueno, justamente. Y respecto a la radio, que escuchaba el profesor decir que a lo mejor la radio no se había innovado tanto, sí se innovó, yo creo que se cambió la audiencia, por lo cual nuestras agendas de rutinas que teníamos antes ya no sirven, ya no van. De hecho, TN la sigue teniendo, sigue cansando, como dice Lalo, o sea, con los mismos entrevistados, pero bueno, son medios tan hegemónicos que pongan lo que pongan van a estar. Está en nosotros, los demás, en poder justamente clasificar, seleccionar
yo sigo insistiendo que los comunicadores, bueno, siempre cuando yo entré a la escuelita me dijeron somos el cuarto poder y se me quedó en la cabeza eso. Y es real, pero para bien o para mal, ¿no? Creo que tenemos las herramientas para poder revertir muchas situaciones. Ojalá se pueda, ojalá se pueda. Ojalá que sí, esa es nuestra tarea, es tratar a veces de buscar o de informar con datos que normalmente, como decís vos, el discurso oficial, si se le puede llamar de esa manera, no revela o no muestra o no dice. Bueno, sí, en mi primer año de la Escuela de Ciencia de la Información, la definición un poco de noticia era esa, ¿no? Es decir, no es solamente lo que se dice, sino también lo que no se dice. Por ahí va la cosa. Totalmente, y ya en el último minuto estamos en tiempo, se ha cumplido, se nos pasó rapidísimo, Lalo, la verdad que esto siempre nos ocurre cuando veo invitados que nos cuentan cosas tan interesantes. No sé si Celeste podrá hacer una intervención, ella en el chat había comentado, creo que cuando tenía que ver con, como vos bien decías, tampoco podemos estar escuchando algo así como malas noticias o noticias, ¿no?, que nos estresan todo el tiempo, y esto de también distender, quizás con lo de los criollos, el precio del pan, etcétera. Entonces ella decía, dice Celeste Blasón, no dejar de lado la cotidianeidad, pero a la vez no perder los temas importantes de fondo o no tan superficiales. Celeste, si quisieras aprovechar para ampliar tu comentario o hacer una pregunta, te escuchamos. Hola, profe. Hola, Lalo. Buenas tardes. Sí, bueno, yo comentaba eso porque sí está bien lo que él decía, porque sí, sería como un tema tras otro de mayor profundidad que no va a acaparar la atención constante de las personas. Entonces sí, el tema cotidiano es súper importante porque las personas justamente son, digamos, ese programa, por ejemplo, el de Canal 2, el noticiero, es algo que es parte, digamos, de la vida diaria. Uno prende el noticiero y sabe que va a haber Canal 12. Es como, bueno, por lo menos en la mayoría de las familias, en mi caso y en muchas más. Entonces uno espera ver, qué sé yo, si hay paro colectivo, si aumentaron los precios, y también, como él decía, algunas cosas un poco más entretenidas, bueno, si se puede decir entretenida, ¿no? Todas estas cosas que van surgiendo de la farándula, y eso es como que también descontracturan un poco el tema de las preocupaciones de las personas a nivel económico, social y todo esto que está pasando en el país. Así que sí, eso es lo que yo decía que sí. Vos sabés que ahí César mencionó, como al pasar, la anécdota de Caparrós, Martín Caparrós. Y la verdad es que es un personaje interesante. Martín Caparrós escribió junto con otro autor, que hoy es un periodista de Radio Nacional, cuatro tomos que se llaman La Voluntad. Si uno quiere, claro, yo estoy muy atrapado por eso. Si uno quiere tener una idea así, una cosmovisión de lo que es el fenómeno de la violencia política en la Argentina, o las luchas, pero sobre todo la violencia política, tiene que leer La Voluntad de Martín Caparrós y Eduardo Anguita, ahí me salió el otro colega. 4 tomos, con testimonio, lo deben haber escrito cuando tenían 20 años cada uno. Probablemente Caparrós sea un poquito más joven que Anguita. Anguita fue militante, no me acuerdo si Montonero, sí, creo que Montonero. Esos 4, ahí hay una obra realmente interesante, sobre todo testimonial, de la historia de los personajes, de las luchas. Pero hoy Martín Caparrós es un periodista que te puede analizar una obra de teatro, y al mismo tiempo te puede hablar sobre cultura gastronómica. Claro. O sea, un tipo refinado en ese punto. O sea, una cosa no le quita a la otra. Fue un periodista, claro, es un periodista comprometido, pero por ahí también tiene esa beta que te engancha con la gente, ¿no? De la cultura gastronómica. A mí, por mi
diríamos, mi carácter de personaje público, la primera pregunta que me hacen en la calle está vinculado con el vino. Empiezan por ese lado, empiezan digamos, a querer estar cerca mío con eso, y después me viene la otra pregunta, ¿no? Después viene la otra pregunta, ¿y quién va a ganar el 14 de noviembre? ¿No? Y bueno, pero te das cuenta que entran por el lado, siempre entran por un lado, si se quiere, más cotidiano, ¿sí? Por un tema más cotidiano. No hay que perder de vista eso. Bueno, Lalo, la verdad que, y creo que ha sido un broche de oro, la verdad, con la compañera que se dice que en su casa, cada vez que nos queremos informar, encendemos Canal 12, quiere decir que tu tarea viene muy bien hecha, así que sería un lindo mensaje para tus compañeros esta noche, de que por lo menos esa es la impresión de estos receptores. Lalo, creo que estamos en horario, pero las palabras finales y de despedida, perdón, Celeste, sí. Que se tiene que sentir como que he hecho un buen trabajo, porque yo desde que soy chica que lo sigo, digamos, en todos los medios. Muy bien, súper fan. muy bien. Súper fan de Lalo. Muy bien. De Cuadrado también. Bueno, gracias, Celeste. Claro, quería saber sobre el final del horario. Perdón, Celeste, sí. Bueno, si bien han cambiado quizás los públicos a lo largo de los años, porque quizás las otras personas tenían un poco más, qué sé yo, prendían la tele para hablar sobre economía, política y otras cosas un poco más profundas, y ahora la era digital, con el correr del tiempo, ha hecho de que el público cambiara en ciertos temas que ahora están un poco más vigentes también, sobre todo entre los jóvenes. Y bueno, estamos todos en esa movida digital. Pero no se pierda de vista la cultura general, que es lo más importante, digamos, y que lo que el periodista tiene que dar de fondo, digamos. No perder de vista eso, porque, escúchame, no nos podemos pasar todo el noticiero hablando de Elegante. Es decir, está bien, hoy Elegante se lleva todo, tiene 2 millones de seguidores, el tipo parece que es muy espontáneo, pero no sé si de aquí, qué sé yo, si de aquí al año que viene vamos a seguir hablando de Elegante, o sea, me parece que también hay que, claro, mostrarlo una vez está bien, dos, pero no sé, me parece que por ahí nuestra misión va por otro lado. Sí, totalmente. Bueno, gracias, Celeste, también por tu intervención. Gracias. Y Lalo, la verdad, muchas gracias de nuevo de parte de todo el equipo de la Cátedra y todos los participantes del seminario de Comunicación y Procesos de Innovación. Ha sido una charla interesantísima, muy enriquecedora. Gracias por tu lenguaje inteligente y llano, porque a veces se confunde de que ser llano, ¿no? Quiere decir también degradar quizá un mensaje inteligente, y eso a nosotros nos ha permitido aprender y mucho. Te agradecemos en nombre de Claudio Ortiz, Marta Burbi, César Zucarino, los docentes del seminario, y te dejamos las palabras finales y ya nos despedimos, y a los demás nos vemos la semana que viene, el día lunes. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme, espero que haya sido de utilidad para mí, sí, para mí lo es, porque no es frecuente esta tarea, esta misión de estar frente a gente que está haciendo un curso, una maestría, un posgrado, un seminario. No se crean que estamos preparados para eso. Nosotros alguna vez ejercimos también la docencia, ahí en la Escuela de Ciencias de la Información, una tarea fantástica, magistral, pero bueno, nos movemos en este terreno así puro y duro que son los noticieros, las noticias. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y como siempre digo, cada vez que me invitan, hasta los estudiantes cuando están de elecciones te invitan para dar charlas en la escuelita. Le siguen diciendo a la escuelita, ¿no es cierto? Bueno, es facultad ahora. Siempre les digo que les ofrezco que si quieren visitar cuando el noticiero sale al aire, cuando está toda la maquinaria en funcionamiento, donde nosotros estamos en el estudio, donde en el control central están los que ponen el programa al aire, los que nos dan las órdenes por la cucaracha, los que hacen toda la parte de los zócalos, y antes de eso la sala de redacción o de edición, que también es muy importante, cada vez más importante. Si algún día necesitan, quieren, les interesa visitar, mientras no sean grupos masivos, grupos de 2, 3, 4, hasta 4 personas, está el ofrecimiento. Marta tiene
el contacto mío y me avisan con tiempo y se vienen y de paso, bueno, toman contacto con los que estamos allí, se sacarán fotos con Cuadrado seguramente, que es mucho más popular que yo. Y bueno, y de paso ven un poco cómo es la trastienda de lo que hacemos todos los días. Lalo, en el chat los chicos te están agradeciendo, te están todos agradeciendo, dice que ha sido un placer tu charla, así que te agradezco infinitamente, sumamente valiosa tu experiencia y la verdad que ojalá la pueda repetir, ojalá me vuelvas a decir que sí, Lalo. Bueno, ha sido un gusto, chicos. Ya te viendo, chicos, si pueden encender las cámaras un segundo y hacemos la foto de rigor de la pantalla con la captura para que, bueno, puedan contar en casa que lo han conocido en persona en Lalo Freire en la facultad. Así que encendemos las cámaras, hacemos la captura y de paso que les vean las caras, claro. Y de paso que me tengo que poner las caras. Yo también. Vos sabés que yo soy de pocos periodistas, ya que estamos, cuando vino la cuarentena, me tocó solamente un periodo hacer home office. Y me costó horrores. Había que salir a través del celular, y ahora yo veo que todos tienen los auriculares con sus micrófonos, realmente con mucha tecnología. Yo todavía no incorporé eso porque, bueno, fue nada más que un par de semanas que hice home office, y después ya fui al estudio, bueno, con mucha fortuna, porque, bueno, creo que con Jorge somos los únicos dos del canal que no nos contagiamos de COVID hasta que después llegó la vacuna, sí. Así que veo que están todos preparados ahí con la tecnología. Bueno, ya fueron capturadas las pantallas. Gente, muchísimas gracias a todos. Lalo, de nuevo un abrazo, saludos a todo tu equipo y te esperamos. Dale, gracias por la invitación, seguramente nos acercaremos al canal. Me quedo con los alumnos que tengan problemas de asistencia y muchas gracias, Lalo. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Nos vemos, hasta luego. Chau, chau.